Es una ola de destrucción masiva. Originada en las profundidades del océano, supone una amenaza invisible hasta que llega a tierra. Esta imponente fuerza de la naturaleza puede desatar una ira de proporciones bíblicas. Se trata de un tsunami. ¿Hay alguna forma de predecir un desastre tan grande? ¿Qué se puede hacer para mitigar los daños de estas catástrofes naturales? Pronóstico fatal. Tsunami. ...22 de mayo 1960... el terremoto más potente jamás registrado sacude la ciudad de Valdivia en la costa suroeste de Chile. A este acontecimiento catastrófico le sigue algo aún más devastador. Las olas del mar, algunas de hasta 25 metros de altura, azotan la costa sudamericana, dejando a 2 millones de personas sin hogar y matando o hiriendo a otros miles. Las olas también causaron importantes daños en lugares tan lejanos como la isla de Hawái, a más de 10.000 kilómetros en el Océano Pacífico. Hawái. A raíz de esta tragedia, los científicos occidentales adoptaron una antigua palabra para designar esta catástrofe natural. Tsunami es una palabra japonesa que significa ola del puerto. Se forman por la actividad sísmica, por terremotos, volcanes, deslizamientos de tierra, donde se desplazan enormes cantidades de agua. Pueden viajar por enormes distancias cruzando cuencas oceánicas enteras y se mueven muy rápido a la velocidad de un avión, más de 500 millas por hora u 800 kilómetros por hora. La longitud de la ola puede ser de unos 200 kilómetros en mar abierto. Es por eso que cuando la gente está en el mar, incluso en la tierra, no puede reconocer lo que hay debajo. Pero una vez que llegan a la costa, la ola puede aumentar de una forma dramática. Puede llegar a los 30 o 40 metros. En el tsunami japonés de 2011, según las mediciones, incluso llegó a los 80 metros de altura. Así que fue una fuerza dramática y considerable. A lo largo de la historia, la causa más común de los tsunamis ha sido un gran terremoto. Para generar un tsunami es necesario que el fondo marino sufra un desplazamiento suficientemente grande. Este desplazamiento submarino tras un terremoto puede estar relacionado directamente con la magnitud del mismo. La gente utiliza sismómetros para detectarlos porque sabemos que la mayoría de los tsunamis son causados por terremotos. Tenemos una teoría convencional en la que pensamos que el terremoto levantará tanto el flujo del mar que empujará el agua del océano hacia la tierra y eso causará el tsunami. La magnitud 5,5 es un umbral a partir del cual se empieza a decir que ha ocurrido algo, pero no hay riesgo de tsunami. Y es a partir de una magnitud 6 que se puede empezar a tener efectos locales. El mayor desafío para prevenir la trágica pérdida de vidas tras un tsunami es saber cuándo y dónde golpeará y qué tan grande será la ola. Que yo sepa, no existe una forma de predecir los terremotos.
Podemos hacer análisis de probabilidad en los que estimamos las tasas de recurrencia de una determinada magnitud en un determinado lugar a lo largo de los años. De modo que tenemos una idea del potencial sísmico de una zona y de cuándo, a una determinada escala, podría ocurrir. Pero decir qué tal o cuál evento tendrá lugar en algún lugar con alguna magnitud específica en un determinado momento, no es posible. Si ni siquiera se sabe que va a haber un terremoto, ¿cómo podemos prever que un terremoto va a producir un tsunami? ...28 de septiembre 2018... el turista francés Jean-Marc Parilla, junto a su esposa Pascal y un amigo de la familia, llegan a la ciudad costera de Palu, en la isla indonesa de Sulawesi, sin imaginar que están en peligro inminente. Para ellos, es el comienzo de unas vacaciones idílicas. Es un país que nos encantó por la mentalidad de la gente. Muy zen, gente muy agradable, mucho humor. También es un país en el que hay unos paisajes extraordinarios. Hay 19,000 islas en Indonesia, así que hay mucho que explorar. Este fue nuestro tercer viaje. La primera vez fuimos a Bali y a Lombok. El segundo año fuimos a otro grupo de islas llamado Karimun Jawa. Y el tercer año fuimos al archipiélago de Touyan. El grupo tenía previsto pasar la noche en un hotel en la playa cerca de Palu. El hotel estaba situado en el paseo marítimo, por lo tanto, fuera de la ciudad. Está la carretera que recorre la costa y el hotel estaba al lado. Y al otro lado estaba el mar. El hotel era bonito, era un día de vacaciones de lo más normal. 14:59, hora local. Un terremoto de 6,1 grados sacude la regencia de Sigi, a pocos kilómetros al sur de Palu. Regencia de Sigi. Mi esposa y nuestro amigo se fueron a comer por la tarde. Y en un instante, mi esposa siente que su silla se mueve. Pero no le parece nada raro, estaba un poco inestable y nada más. Jafar Bua, reportero de CNN con base en Indonesia, también siente el terremoto. Yo estaba con mi familia fuera de casa y de repente hubo un terremoto a las 3 de la tarde. Y después volvimos a casa porque esa tarde a las 6 les había prometido a las personas que formaban parte del comité del festival Palu Numoni que iba a cubrir el evento de ese día. También me habían asignado en mi oficina de CNN Indonesia para que hiciera la cobertura del festival que celebraba el gobierno de la ciudad de Palu. 2018. Celebración del 10º aniversario de la fiesta cultural local. A las 18 horas, cientos de personas, incluidos turistas internacionales que se reúnen en la playa de Talis, festejan. Luego, a las 18:03, hora local. Estaba leyendo la prensa francesa en mi tableta. Me encontraba en la recepción del hotel porque la red era un poco mejor. Y de repente siento una gran vibración. Había muchos edificios pequeños con tejados de hojalata. Así que al principio pensé que era una ráfaga de viento y me dije, hay una gran ráfaga de viento. Y de repente me doy cuenta de que no hay nada de viento. Y entonces empezó a temblar. La mesa frente a mí empezó a moverse, el banco en el que estaba sentado también. Y de inmediato entendí que se trataba de un terremoto.
Pero de repente a las 6 de la tarde se produjo un gran terremoto, así que decidimos salir de la casa en familia, sentarnos en el suelo y ponernos a salvo en busca de un lugar seguro, lejos de los edificios altos, porque nos preocupaba mucho que hubiera un derrumbe debido a la fuerte sacudida del gran terremoto. El temblor fue muy violento, es decir, no podías mantenerte en pie. Yo me caí al suelo. Una mujer del hotel salió despedida por el aire y se abrió la frente al caer al suelo. Todo el mundo se caía, todo se caía. Las motocicletas se volcaban. ¡Llama a Mari! ¡Dios está temblando! ¡No, por Dios! ¡No puede ser! ¡No! ¡Rápido! ¡Sálgase! El suelo se hundió, se derrumbó al lado de mi esposa y todo duró. Es muy difícil calcular el tiempo, pero fueron unos 30 segundos, un minuto, no más. Fue demasiado violento, el ruido era ensordecedor. Era como una especie de martillo neumático, pero a 1000 por hora. El terremoto dura menos de 1 minuto, pero su intensidad es de 7,5 en la escala de Richter. Según la Agencia de Indonesia para la Evaluación y Aplicación de la Tecnología, el terremoto liberó 200 veces más energía que el bombardeo nuclear de 1945 en Hiroshima, Japón. Y para los habitantes de Palu, lo peor está por llegar. Palu, dirección de las olas del tsunami. La previsión de los tsunamis es complicada. Es muy diferente a la previsión de las mareas de tempestad, de los huracanes o de las inundaciones costeras provocadas por las tormentas, ya que en el caso de las mareas de tempestad tenemos la ventaja de saber con días de antelación lo que ocurrirá desde el punto de vista meteorológico, pues el huracán es lo que las impulsa. En el caso de los tsunamis, el motor que los impulsa suele ser un volcán o un terremoto, y estos son difíciles de predecir. La otra razón por la que los tsunamis son difíciles de predecir es porque pueden viajar muy lejos. Por ejemplo, en el tsunami del Océano Índico de 2004, que comenzó con un gran terremoto en Sumatra, el desastre natural se desplazó tanto hacia el oeste que pronto superó las zonas donde se sintió el terremoto. ...26 de diciembre 2004, Sumatra. Un terremoto fue seguido por una serie de enormes olas de tsunami, algunas de las cuales alcanzaron 30 metros de altura. Las comunidades de las costas cercanas reciben poca advertencia y se estima que mueren 228,000 personas en 14 países diferentes. Lo que obliga a los científicos a reconocer que los sistemas de alerta de tsunamis necesitan una revisión importante, en especial en los países con zonas costeras en el Pacífico. Tras el terremoto de Sumatra de 2004, se realizaron estudios para intentar averiguar el número de tsunamis por año que se observan en cada cuenca de la superficie del planeta. Las 3/4 partes se producen en el Océano Pacífico. Solo hay un 4% en el Océano Índico, lo que significa que en términos porcentuales no hay muchos, salvo que cuando se producen, podemos tener eventos catastróficos, como el de 2004, por ejemplo. Y si seguimos mirando, tenemos alrededor de 10% en el Atlántico nororiental y del 10% de eventos que generan tsunamis en el Mediterráneo. En 2012, la agencia gubernamental francesa CENALT creó el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis en Essonne, cerca de París. El CENALT se encarga de vigilar todos los terremotos importantes en la zona del Mediterráneo, los mares adyacentes y el Océano Atlántico nororiental. Francia se caracteriza por una sismicidad moderada, es decir, no estamos en un contexto como el de la cuenca del Pacífico donde, debido a sus grandes zonas de subducción con extensiones de convergencia muy elevadas, tenemos eventos que pueden alcanzar magnitudes 9 con bastante regularidad. No tenemos grandes zonas de subducción como esas, así que tenemos una actividad sísmica moderada. Pero un riesgo sísmico moderado no significa que no haya riesgo de tsunami.
Los terremotos más fuertes imaginables en el Mediterráneo occidental, en el margen norte africano, que se extiende desde Marruecos hasta Túnez, podrían ser de magnitud 7,3 a 7,5. En este caso, se ha estimado que el tsunami podría generar olas en la costa francesa que podrían alcanzar de 2 a 3 metros en algunas zonas, o incluso un poco más, dependiendo de la configuración del litoral. Los científicos del Centro de Alerta usan tecnología tradicional de detección de tsunamis, mientras desarrollan nuevos métodos para el futuro. Si un tsunami se propaga, es necesario observarlo, es necesario medirlo. Y en este caso utilizamos mareógrafos. Son aparatos que se instalan a lo largo de la costa y se estiman la altura del agua, del océano o del mar en un momento dado y que permiten saber si un frente de olas se propaga por el océano o el mar. El centro también procesa información de los sensores instalados en boyas submarinas que detectan cambios de presión cuando las olas pasan por encima. Tras un terremoto, estos cambios podrían significar que un tsunami se dirige a las zonas costeras. En caso de un evento fuerte, por ejemplo, en el mar de Liguria, que está entre Córcega y Francia, de un terremoto que sería de magnitud 6 a 5 aproximadamente y que genera una ola de tsunami, las olas llegarían muy rápido a las costas francesas. La alerta de tsunami para la protección civil debe enviarse en 15 minutos. Así que, en general, el operador entre el momento en que se detecta el evento y el momento en que valida los parámetros del terremoto tarda entre 5 y 8 minutos. Como parte de los esfuerzos que se hacen para transmitir esta alerta, hay ejercicios que se practican entre nosotros, la seguridad civil y luego las autoridades locales y las poblaciones. La ciudad de Cannes ha colocado ciertas indicaciones en los bordes de los puertos y en las carreteras para saber cuáles son las mejores vías de evacuación en caso de alerta de tsunami y a qué puntos hay que llegar para ponerse a salvo. En 2018, las autoridades de Indonesia tienen su propio sistema de alerta temprana de tsunamis, que usa sensores sismográficos, mareógrafos y boyas para tsunami. Pero cuando ocurre el desastre, nada funciona como debería. Cuando el estruendo del terremoto de magnitud 7,5 al fin se detiene, las comunidades costeras de la isla de Sulawesi están conmocionadas. Los isleños saben que lo peor puede estar por llegar. Indonesia está en el extremo suroeste del Cinturón de Fuego, el lugar más activo sismológicamente de la Tierra. El 90% de los terremotos tienen lugar aquí, a lo largo de este borde de 40.000 kilómetros en el Océano Pacífico. Diciembre 2004. Uno de los mayores terremotos registrados en la historia sacude en las islas de Sumatra, seguido por el tsunami más mortífero del mundo. Tenemos un terremoto de magnitud 9.1 a 9.3, una falla de más de 1.000 kilómetros que se rompe y... 30 minutos después tenemos una ola de 30 metros de altura que llega a la costa. En realidad, no hay ningún instrumento para medir los tsunamis en el Océano Índico. Así que el terremoto, por supuesto, es una sorpresa. Pero el tsunami es una sorpresa aún mayor. Una cosa que fue bastante extraordinaria fue el retroceso del mar. Para ser específica, la retirada del mar de 1 kilómetro. Imagínate que estás en la playa y ves cómo el mar retrocede 1 kilómetro durante 20 minutos. Eso dará una idea de la fuerza que llegará después, lo que es bastante significativo.
En septiembre de 2018 ocurre algo similar en la isla de Sulawesi. La zona del archipiélago indonesio es una región entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Esos océanos están justo encima de varios complejos de los límites de las placas tectónicas. Al este está lo que llamamos la placa del mar de Filipinas. En el oeste está la placa del Índico. En el sur hay varias placas pequeñas como la placa de Sonda y la placa de Yangtze. Así que todos los límites convergen en esa zona, chocan entre sí o se deslizan unas junto a otras, por lo que es fácil que se generen terremotos. El terremoto del 28 de septiembre se origina en la zona de la falla de desprendimiento Palu Koro, a 70 kilómetros al sur de la ciudad costera de Palu, y emite energía hacia el norte, hacia la bahía. Los sensores sismográficos locales detectan la ruptura y activan una alerta automática de tsunami, pero la alerta no llega a ninguna parte. Este tipo de evento es todo un reto para un sistema de alerta de tsunami, en especial para el gobierno de Indonesia. En ese caso, se dio una alerta temprana después del terremoto, pero la comunicación se cortó porque el terremoto destruyó el sistema eléctrico, así que la población local no recibió una alerta temprana sobre el tsunami. No había agua ni electricidad. Había una alarma, una sirena en la distancia que correspondía a las sirenas que tenemos en Francia para los riesgos naturales. Pensamos, de acuerdo, hay una alarma, así que seguirán avisando a la gente que ha ocurrido algo. Incluso creo que todo el mundo era consciente de lo que estaba sucediendo, pero era lo que había. Eso era todo. No había orden de evacuación, las autoridades no estaban allí, eso era todo. El festival anual de Palu Numoni continúa en la playa de Talis. La mayoría de los asistentes no saben que se acerca un tsunami. A las 18:10, la primera y mayor de las 3 olas del tsunami llega a la costa. De pronto vemos el océano de una forma... Parecía que teníamos la impresión de que estaba hirviendo. Es bastante aterrador ver el océano tan cerca de una forma que nunca antes habías visto. Estando allí, se sintieron como 10 o 15 minutos, pero en realidad, entre el terremoto y el tsunami, pasaron 3 minutos, solo 3. Se precipita hacia nosotros, viene muy, muy rápido. Es algo, quiero decir, no es un conjunto lento de agua, es una gran ola que viene hacia nosotros. La primera ola golpea el muelle que está enfrente del hotel y ocasiona un gran chorro de agua. Y ahí, en ese momento me dije a mí mismo, hay algo ahí. Todavía estaba un poco inconsciente, pero pensé, aquí va a pasar algo. Y entonces decidimos movernos y ponernos detrás de los búngalos. No lo pensamos mucho, actuamos más bien por instinto. Veo a un anciano aferrado a un árbol, atrapado por la corriente. Se está sujetando con todas sus fuerzas y le digo a mi esposa y a nuestro amigo que hay un árbol justo a nuestro lado y que vamos a sujetarnos a ese árbol. Y solo tuvimos tiempo de aferrarnos y la ola vino y nos golpeó. Lo único importante en ese momento era aferrarse al árbol, sujetarse y no soltarse. 3 olas sucesivas de tsunami de entre 4 y 7 metros de altura inundan las zonas costeras. Nos quedamos atrapados en el agua durante unos 10 minutos. Empezamos a tener un poco de pánico porque nos quedamos sin fuerzas y entonces el agua empezó a bajar y la corriente se calmó, así que pudimos volver a ponernos de pie y eso fue todo. Lo peor había pasado.
No tenía noticias o algún indicio de que el tsunami ocurriría ese día. De verdad, no había noticias de que ocurriría. Pero después de unas horas, el tsunami azotó de repente y llegó a la bahía de Palu. De verdad, era un gran tsunami. Fue algo muy triste de ver. La bahía estaba devastada. Los cuerpos estaban tirados en la carretera. Había motos y autos destruidos en las calles. Todo el lugar era de verdad un completo desastre. No sé, había muchas víctimas en las calles. Algunos estaban heridos y otros muertos. Parecía ser un apocalipsis. Era una situación muy difícil de describir. Fue una situación terrible para todos los habitantes de la bahía. Había vehículos que fueron arrastrados por la corriente que estaban enrollados en las palmeras. Había un auto en particular que estaba doblado en dos. Su alarma no dejaba de sonar. De verdad fue una situación terrible. No era ninguna broma. Fue un desastre increíble. No mirábamos más allá. Estábamos atrapados, pensando, ¿cómo estamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de esto? No mirábamos lo que nos rodeaba. Teníamos que encontrar una solución para ponernos a salvo. El agua se ha retirado, pero la comunidad no está fuera de peligro. Los habitantes de la ciudad de Palu y sus alrededores siguen enfrentándose a la amenaza del derrumbe de los edificios, las heridas no tratadas, el agua contaminada y las réplicas que podrían causar más tsunamis. Sin un sistema de alerta, todo el mundo se concentra en sobrevivir. Eran las 18:15, la noche estaba cayendo y entonces teníamos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos para protegernos? Sabíamos que podía haber réplicas del terremoto, pero no sabíamos si podía haber otras olas. Así que toda la gente que estaba en la costa subió. Toda la población de la costa subió de inmediato. Las autoridades locales pronto se enteran de que la crisis es igual de grave en la región interior de la regencia de Sigi. Aunque la ola de tsunami no llegó tan adentro, pueblos enteros han desaparecido. Tras un terremoto de magnitud 7,5 y el subsiguiente tsunami, las autoridades de la isla de Sulawesi se enteran de que los efectos de las catástrofes naturales tienen más alcance de lo que se imaginaba. Al sur de la ciudad de Palu, en el borde del valle del río Palu, el pueblo agrícola de Petobo está enterrado en el barro. Los científicos dicen que la situación fue causada por la licuefacción del suelo. Las vibraciones del terremoto alteraron el suelo suelto y saturado de la región de cultivo de arroz, convirtiéndolo en una sustancia parecida a las arenas movedizas y tragándose el pueblo. En ese momento tampoco tenía noticias de que Balaroa y Petobo en la ciudad de Palu y luego Sibalaya y Yonugi en la región de Sigi fueron afectados por la licuefacción. La licuefacción es un hundimiento de la tierra. La tierra se vuelve como agua, se derrite. La tierra se traga todo lo que está sobre ella, incluso las casas de cualquier tamaño que se desplazan a cientos de metros de donde se ubicaban antes. Había gente enterrada en el suelo, así como muchas casas también. De verdad, todo era un gran desastre en ese momento. Al otro lado de la ciudad de Palu, en el pueblo de Balaroa, también se sufren pérdidas catastróficas. De los 2.000 habitantes, 600 han sido declarados muertos, otros 1.000 han sido dados por desaparecidos. Mientras tanto, en la ciudad de Palu, más de 4.400 edificios se han derrumbado. Como era de noche, no vimos los daños alrededor, solo lo vimos al día siguiente. Pero a la mañana siguiente tuve que volver al hotel y todo estaba destruido. La costa, los edificios, los pequeños restaurantes, las pequeñas tiendas, todo había sido acabado por la ola.
La carretera había desaparecido. El asfalto había sido arrancado. Parecía una ciudad después de un bombardeo. No quedaba nada. Nos encontramos en una especie de comunidad de gente que estaba en el mismo estado que nosotros, salvo que ellos habían perdido sus casas. No había más comida, no había más agua y bueno, también estaban buscando a sus familias para ver si estaban vivas, así que fue difícil. Los equipos de gestión de catástrofes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático socorren a los supervivientes proporcionando alojamiento, ayuda médica, alimentos y agua potable. En ese momento, decidí que tenía que ser voluntario por el bien de la humanidad. Por suerte, varios amigos de Yakarta y algunos estudiantes voluntarios de Makassar decidieron venir a Palu. Decidimos instalar un almacén para albergar envíos logísticos en ese momento. Había ingredientes de alimentos para adultos, leche para niños, pañales y toallas sanitarias para las mujeres. También preparamos un equipo de evacuación para los cadáveres, mientras que otro equipo se encargaba de la distribución de los alimentos en las zonas que resultaron más afectadas, como lo es Sigi, Palu y Donggala. No les quedaba nada. Así que nos sentimos un poco culpables por dejarlos cuando nos fuimos. Tuvimos la impresión de que los estábamos abandonando en una situación tan, pero tan precaria. A principios de 2019, el gobierno informa que más de 2.100 personas habían muerto, más de 1.300 habían desaparecido y se estimaba que 133.000 habían sido desplazadas de sus hogares. Muchos de los supervivientes se encontraban heridos, desempleados y sufriendo estrés postraumático. Tuvimos el shock postraumático cuando volvimos. Tenemos la suerte de tener una unidad postraumática en el Hospital Universitario de Grenoble. Estuvimos aquí más de 2 meses encerrados, sin atrevernos a salir. El más mínimo ruido nos daba mucho miedo. Tras la crisis humanitaria, los científicos estudiaron la propia catástrofe con la esperanza de reducir el número de víctimas en catástrofes similares en el futuro. Pero distintos científicos llegan a conclusiones diferentes. El terremoto y tsunami de Palu, en Indonesia, del año 2018, es un evento muy controvertido. La comunidad sismológica ha determinado que por el tipo de terremoto que fue y por la magnitud que tuvo en la escala de Richter, fue un terremoto de desgarre. La magnitud fue de 7.5. La gente no cree que este tipo de terremoto pueda generar un tsunami tan destructivo porque la magnitud no es tan alta y es de desgarre. La teoría tradicional del origen de los tsunamis supone que las olas se crean por el movimiento vertical de la Tierra bajo el agua. En un terremoto, este tipo de movimiento se produce cuando se rompe una falla normal o inversa. Sin embargo, el terremoto de Palu de 2018 se origina en una falla de deslizamiento donde el movimiento de las placas tectónicas bajo la superficie terrestre es de lado a lado. Lo que esto significa es que las dos placas se mueven una hacia la otra, a un lado de la otra. No genera un levantamiento significativo. No se ajusta a la teoría tradicional de la génesis de los tsunamis. Así que la gente piensa que lo que causó ese tsunami fue un deslizamiento de tierra. Científicos del Instituto de Investigación de Puertos y Aeropuertos de Yokosuka, Japón, teorizan que la licuefacción podría haber causado deslizamientos de tierra en las zonas costeras que rodean la bahía de Palu. Según su estudio, masas de tierra se derrumbaron en la bahía de Palu en 9 lugares diferentes y el desplazamiento de agua contribuyó a la energía global de los tsunamis. Los desprendimientos de tierra, incluidos los submarinos,
son una de las causas más conocidas de tsunamis en todo el mundo, incluso de un acontecimiento importante frente a las costas de Francia. Algunos científicos sostienen que no hay pruebas suficientes para la teoría del desprendimiento de tierra sobre el origen del tsunami de Palu. Varios investigadores están utilizando lo que llamamos enfoque de modelado para probar esa hipótesis. Después de los sucesos, hay varios equipos que nos llaman equipo científico internacional o equipo nacional en Indonesia para estudiar esa zona. Ninguno de los equipos encontró pruebas convincentes de deslizamiento de tierra. Hay algunas áreas que tienen señales de derrumbes, pero es difícil que esos derrumbes sean capaces de generar ese poderoso tsunami. Otros científicos, como los del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, han probado nuevas teorías alternativas sobre el origen de los tsunamis, centrándose en el terremoto de Sumatra de 2004. Tenemos datos satelitales que ven ese tsunami y también ven ese terremoto. De acuerdo con la teoría convencional, si el levantamiento del suelo marino causa el tsunami, tendrá que haber una anomalía de gravedad en el área de la falla. Así que se supone que esa anomalía coincida con el volumen del océano que causó el tsunami que se ve reflejado en la superficie por otro satélite. Para mitigar el efecto de catástrofes como la de Palu, los científicos se están replanteando su comprensión acerca de los tsunamis, usando nuevas tecnologías para cambiar la forma en que la comunidad internacional responde a ellos. El terremoto de Palu de 2018 causó miles de muertos y cientos de millones de dólares en daños materiales y económicos. También dejó a los científicos preguntándose cómo el terremoto desencadenó un tsunami tan masivo. ¿Qué circunstancias invisibles produjeron la mortífera ola? ¿Serán más frecuentes los sucesos de este tipo en el futuro? Para responder esto, la comunidad científica mira más allá del método tradicional de predicción basado en la sismología de los terremotos. Como sabemos, con los datos sísmicos podemos detectar la ubicación y la magnitud de los terremotos. Pero por desgracia, la magnitud de los terremotos no es un buen predictor del tamaño de los tsunamis. Algunos terremotos pequeños pueden generar grandes tsunamis, mientras que algunos grandes terremotos no generan ningún tsunami. Las autoridades en Indonesia no pudieron predecir la magnitud del tsunami que golpeó a la ciudad de Palu. Tenían 22 mareómetros situados en aguas abiertas, pero ninguno de ellos estaba operativo en 2018. El mareógrafo más cercano estaba a 200 kilómetros de Palu. Incluso antes de 2018, la comunidad científica internacional reconoció la gran necesidad de un sistema de seguimiento de tsunamis más completo. Tras el terremoto de 2004 en Sumatra, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA comenzó a estudiar los datos proporcionados por los sistemas de seguimiento GPS existentes, así como los satélites en el espacio. Notaron que los datos del GPS podían detectar el movimiento preciso de la Tierra, mientras que los datos de los satélites mostraban la ubicación exacta de un tsunami en un momento determinado. Con estos datos del terremoto de Sumatra, los científicos desarrollaron una nueva teoría sobre el origen de los tsunamis. Creo que la cuestión principal es el motor de empuje, como es el que el terremoto obliga al océano a generar esa ola monstruosa. Así que esa es la pregunta que tratamos de entender. Nosotros creemos que el movimiento horizontal del talud continental causado por ese terremoto está contribuyendo a ese tsunami. Solo hay dos tipos de energías y la fuerza de la que hablamos, el movimiento vertical, solo da a los océanos la energía potencial más débil. Pero si hay movimiento horizontal,
tenemos lo que se conoce como energía cinética. Esa energía es muy poderosa. Por eso vemos que muchos de los mayores tsunamis se generan cerca del límite costero o con una topografía empinada. La teoría se aplica al terremoto de Palu, que se produjo en una falla de desgarre con el movimiento horizontal de las placas tectónicas. Un conjunto de placas empuja el agua hacia la bahía desde el origen, pero otra placa empuja el agua desde el origen hacia el norte de la bahía. Así, estas energías se superponen y causan el tsunami, que golpea la ciudad de Palu al final de la bahía. Toda esa energía se combinó dentro de la bahía, por lo que de alguna manera iba a tener que liberarse. Por eso fue tan poderoso. Por eso murieron tantas personas en esa ciudad. La teoría no solo ayuda a explicar los acontecimientos históricos, también ayuda a predecir catástrofes futuras. En teoría, el tsunami tiene un precursor. Es causado por un terremoto o un deslizamiento de tierra, o incluso el origen puede ser un volcán. Así que eso significa que en teoría hay tiempo para hacer una alerta temprana. La clave es cómo podemos usar la tecnología. La velocidad de un tsunami es fija dentro de un océano. Si hay un gran terremoto que genera un tsunami en un lugar determinado, sabemos justo a qué hora llegará. Lo que es más difícil de predecir es la altura efectiva de las olas al momento de su llegada a las costas. El GPS puede detectar el movimiento de la Tierra, que puede calcular de forma inversa el movimiento del fondo del mar. Eso significa que los datos pueden utilizarse para la alerta temprana de tsunamis. Conseguimos el apoyo de la NASA para probar el GPS en tiempo real, porque para la alerta temprana de tsunamis hay que obtener datos en tiempo real. Además de los datos sobre terremotos en tiempo real, una predicción precisa requiere conocimiento exhaustivo en las costas vulnerables. Para poder modelar en detalle el impacto de un tsunami en la costa, necesitamos tener un buen conocimiento de la topografía, ya sea la topografía en tierra o la topografía en el mar, lo que se llama batimetría. En las costas francesas tenemos un buen conocimiento de estos datos, pero en otras regiones del mundo podría haber una brecha, y como resultado es más difícil modelar los eventos en estas zonas. Por lo tanto, se está trabajando mucho en esta misma cuestión. Hay áreas de investigación, secciones enteras de reflexión e investigación sobre este tema para afinar cada vez más la estimación más exacta posible de la altura del tsunami en la costa. Estoy trabajando a través de la comunidad de cableado inteligente. Tratamos de colocar sensores en el fondo del océano adentro de un cableado para que todo el mundo se comunique a través de Internet. Los sensores en los cables pueden detectar terremotos, tsunamis y el cambio del océano y pueden enviarlo a Internet de forma inmediata. De hecho, podemos calcular el recorrido de un tsunami en el océano basándonos en la topografía. Así que, una vez que se haya hecho ese cálculo, podemos predecir la hora de llegada del tsunami y su potencia con bastante precisión. Predecir con precisión un tsunami es solo la mitad del desafío. La comunidad internacional también tiene que crear un sistema de alerta temprana que ayude de forma eficaz a cualquier persona en peligro. Para ello hemos desarrollado lo que llamamos Sistema de Alerta de Tsunami Móvil. Eso significa que pondremos un sistema de alerta en un teléfono inteligente. Así que si hay un terremoto cerca de ti, te enviaremos una alerta a través de tu celular. Aunque la tecnología mejore, algunos temen que los tsunamis sean un peligro más frecuente en el futuro. El cambio climático produce cada vez más condiciones meteorológicas extremas y podríamos ver más tsunamis provocados por fenómenos no sísmicos. También puede haber los llamados meteotsunamis,
cuando hay depresiones muy fuertes sobre el océano y esta depresión se desplaza a cierta velocidad. No muy lejos de la costa se produce una protuberancia en el nivel del mar y en el frente de esta protuberancia puede generarse olas que terminan devastando la costa con tsunamis. El cambio climático afecta a distintas partes del mundo de manera diferente. En el Ártico y en el Antártico vemos que se derrite mucho el hielo marino y también el hielo terrestre y los glaciares. Se puede pensar en el gran peso de tremendas cantidades de hielo sobre la Tierra. Cuando el hielo se derrite, la Tierra rebota. Piénsalo, si te acuestas en un colchón y de repente te levantas, el colchón también tardará un momento, unos segundos en levantarse. Eso es lo que le pasa a la Tierra cuando los glaciares se derriten. Ocurre un rebote, que en esencia es la Tierra empujando hacia arriba. De hecho, algunos trozos de hielo caen al océano. Nosotros lo llamamos terremoto de hielo. Un terremoto de hielo quiere decir que la plataforma de hielo, casi como una placa tectónica, puede romperse y caer a las profundidades del océano. Eso también puede generar un tsunami. Ante un futuro incierto y un clima extremo, las comunidades costeras adoptan medidas para reducir las consecuencias catastróficas de los tsunamis. La protección contra los tsunamis en el sentido físico del término, es decir, impedir que una ola se acerque a la costa, es bastante posible. En Japón han construido diques a lo largo de las costas y los puertos, de modo que los tsunamis de cierta altura no puedan impactarlos de forma directa. Estas construcciones, al menos para un cierto número de ellas, han demostrado su eficacia, en especial en el caso del evento de 2011. En especial en la bahía de Kamaishi, donde tenemos fotos del antes y el después, es decir, antes del tsunami y después del tsunami. Y vemos que el tsunami, por su tamaño devastador, destruyó buena parte de este dique, pero también ayudó a poder frenar el impacto de las olas en esta bahía. Estos métodos de prevención imponen costos exorbitantes y requieren que los gobiernos y los ecologistas se pongan de acuerdo sobre los beneficios y riesgos potenciales. En la ciudad de Palu, por ejemplo, un rompeolas costero alto podría causar problemas en la industria pesquera, amenazando al medio ambiente y la cultura local más que cualquier tsunami. Los científicos de los centros de alerta de tsunamis de todo el mundo afirman que el mejor consejo para quienes viven en regiones costeras vulnerables es estar preparados. Lo que es interesante ver es que a menudo cuando hay un terremoto que genera un tsunami detrás y tenemos videos de la zona cuando llega el tsunami, siempre vemos a la gente quedarse quieta y no refugiarse. Esto significa que hay que hacer un esfuerzo continuo de prevención y educación sobre el riesgo para la población. Si estás cerca de la costa, si sientes un terremoto, lo mejor que puedes hacer como precaución es refugiarte tierra adentro en lo alto. Ahora, si no has sentido un terremoto, pero ves un retroceso anormal del nivel del mar, es decir, por un periodo un poco más largo que una ola normal, es una señal de tsunami. Y ahí es cuando se vuelve imperativo que vayas a refugiarte a un lugar lo más lejos de la costa en lo alto. La gente pensó que se trataba de otro terremoto, como los que suelen ocurrir en el lugar. Es por eso que tantas víctimas se quedaron en el lugar de los hechos en ese momento. Pero entonces me pregunto, ¿qué pasó con la advertencia de las autoridades? Como la advertencia de la agencia meteorológica. Estoy muy seguro de que no lograron que llegara a los cientos de miles de personas que habitaban en ese momento en la bahía de Palu. No llegó hasta que ya fue demasiado tarde. Para poder ayudar a todos los habitantes de la bahía de Palu, es por eso que mucha gente murió debido al terrible tsunami que ocurrió en ese tiempo y dejó completamente destruida la costa de la ciudad de Palu. Sin duda, fue un desastre devastador
que no esperábamos. Todavía sigo aquí, sigo trabajando aquí. Crecí en este lugar, mi familia entera está aquí. Es por eso que no me voy y sé que eso es lo correcto. Lo que tenemos que buscar es la forma de saber cómo hacer frente a esos desastres. Debemos prepararnos para hacer frente a los terremotos, a los tsunamis y a la licuefacción. Eso es lo más importante. Queremos volver a Indonesia porque amamos ese país. Queremos volver a ver a la gente que nos ayudó porque tuvimos muchas experiencias humanas como esa en ese lugar. Hay gente con la que seguimos en contacto y la única manera de volver allí es deshacernos de las ansiedades, los miedos y las angustias que podamos tener para volver allí. Mientras tanto, la comunidad internacional de investigadores y los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por hacer menos amenazante esta amenaza aparentemente invisible.